Bienvenidas y bienvenidos al encuentro que tenemos con invitados muy especiales, muy preparados para hablar de un tema importante, pero al mismo tiempo quizás algo olvidado: el voluntariado. El voluntariado, que para muchos es la gran transformación del tejido social, las personas que desempeñan un servicio muy necesario en nuestras comunidades, en las ciudades, y que tiene también sus vertientes un poco, vamos a decir, que podemos debatir sobre el papel del voluntariado. En el camino del yoga, el voluntariado está directamente relacionado con la senda del karma yoga. Karma significa acción, y esta es una palabra también, incluso dentro del camino yógico, un poco devaluada en a qué acción nos referimos cuando hablamos del karma y del yoga de la acción. El voluntariado, ¿qué es el voluntariado? ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el voluntario? ¿Qué papel tiene incluso dentro de la organización? El voluntariado a veces es la última pieza de los equipos multidisciplinares que hay en las organizaciones del desarrollo humanitario o de la acción social, ¿no? Y también hay un voluntariado que se difunde para la propia autoestima, para el propio autorreconocimiento, para atender incluso a experimentar capacidades laborales, capacidades profesionales. Entonces, pues hago de voluntaria o de voluntario para obtener esta experiencia. Hay un voluntariado incluso de turismo, para conocer nuevas ciudades, nuevos países, nuevas sociedades, que se articula en torno a ese tipo de promoción. Y hay un voluntariado, yo diría, genuino, que expresa un servicio verdadero o no. Ahora lo vamos a hablar. Y esta es un poco el tema o los temas de los que podemos comenzar a dialogar y a compartir. Voy a pasar la palabra, como siempre, a Pepa Castro, para que nos presente a los invitados. Tenemos mucha suerte y es un privilegio recibirlos porque son personas que tienen mucha experiencia en relación a este tema. Adelante, Pepa. Muchas gracias, Maite, y gracias por invitarme a participar en estas jornadas y en este encuentro que me da mucho gusto, además, presentar a estas personas tan comprometidas con la solidaridad y tan competentes. Así es que voy a empezar ya por mi derecha. Me toca a Jordi. ¿Qué tal? Muy bien, Jordi. Un placer. Es Jordi Furriol. Furriol. Es entrenador de fútbol desde hace 18 años y actualmente director de marketing de La Media Inglesa, que es un medio de comunicación de fútbol inglés en español con más de 500.000 de seguidores en todas las plataformas. Ante todo aquí es un voluntario, y un gran voluntario, porque lleva 4 años yendo a Nantapur, donde está el gran centro de trabajo de la Fundación Vicente Ferrer, para colaborar con la Fundación con la misión de conseguir que a través del deporte se alcance más inclusión social y más acceso a formación para los niños y niñas de las zonas en las que trabaja la Fundación. Así es. Un trabajo muy importante, Jordi. Su pasión son los niños. También lo tenemos que decir. Este año también fue a Senegal a abrir una escuela de fútbol en el pueblo de Boulembu. Así es. Bueno. Boulembu, sí, en el interior de Senegal. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un placer poder compartir un poco lo que he hecho en primera persona y a ver si conseguimos enganchar a alguien más para que se sume, porque de verdad es un viaje espectacular. Pues de eso se trata. Y ahora voy a presentar a otro chico, si me permite, que hoy empezamos por los chicos, que es Swami Krishnananda. En 1985 se integró en la Organización Internacional de Yoga Sivananda, donde permaneció durante más de 18 años, iniciado en la Orden Sannyasa de Sivananda Sarasvati. En 2006 fundó el Instituto Yoga Retiro de Madrid
y se integró como formador senior en la Escuela Internacional de Yoga, donde desarrolla su labor como formador de filosofía, yoga y meditación en los programas de formación de la escuela. Le gusta enseñar desde la tradición del yoga, pero encontrando formas de compartir su experiencia de más de 40 años, adaptándola a los tiempos de hoy. Gracias. Pues enfrente de mí, y voy a seguir también en este orden, está Guillermina Perrin. Ella está trabajando en la Fundación Meta Hospice. Ella tiene formación en gestión administrativa y financiera en organismos públicos y en organizaciones sin ánimo de lucro. Su primera actividad relacionada con el voluntariado fue en 1996 y se ha formado específicamente en acompañamiento en el proceso de morir y el duelo. Actualmente es coordinadora de proyectos de la Fundación Meta Hospice, que reúne a un grupo de personas procedentes de distintos campos, profesionales de la salud y otros con experiencia en el acompañamiento en el morir, para acompañar a las personas en esta fase de su vida. Luego desarrollamos más tu trabajo, pero ahora voy a presentar a Yolanda. Yolanda Fernández es licenciada en Derecho, diploma de especialización en sostenibilidad, ética ecológica y educación ambiental. Más de 15 años de experiencia en puestos de dirección y gestión en diferentes entidades del tercer sector y en ámbitos como inmigración, atención a la infancia, igualdad y mujer. También ha realizado labores de voluntariado en Ecologistas en Acción en el área de ecofeminismo y actualmente es responsable de la Delegación de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León en la Fundación Vicente Ferrer. Bienvenida, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, pues ahora ya nos metemos en harina y esta harina es un poco la que ha empezado Maite a proponer, que es qué es el voluntariado y qué papel tiene realmente en la sociedad de hoy. ¿Alguien quiere empezar? ¿Quiere comenzar? Bueno, Adelante. el voluntariado, si os parece bien, ¿no? Para mí, el voluntariado es algo ancestral. Está en la tribu, es la esencia de la tribu. La tribu ahora está conformada de una manera, parece que como muy complicada y muy estructurada, pero es la esencia de la tribu, es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esa esencia de hacer y de aportar para el otro, para el bien común, para que incluso tú no vas a ver resultados, pero lo que estás aportando, sabes que tiene esa esencia y que tiene esa fuerza que pone en marcha la solidaridad. El voluntariado para mí pone en marcha, es la acción que pone en marcha la solidaridad. De acuerdo, sí. Y al final, en una sociedad donde todo se mide por unos valores, dijéramos, muy monetarios o muy económicos, para mí el voluntariado es quitar esta parte de la ecuación y dar lo que para mí sí es lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Ese tiempo, dedicarlo a otras personas, aportando aquello que puedas aportar en sitios donde las necesidades evidentemente son obviamente muy distintas de las que tenemos aquí, y ver cómo muy rápidamente ejerces un cambio, ¿no? Primero porque en el caso de la India concretamente impactas mucho, ahora cada vez menos porque la fundación ya hace muchos años que está, ¿no? Pero ven a una persona de fuera que viene desde muy lejos, sitios donde muchas veces ellos idealizan también, ¿no? De dónde vienes. Entonces hay como muchas ganas de escucharte, muchas ganas de recibir aquello que les das, ¿no? Entonces, en un equilibrio justo entre intentar no imponer nada de lo que tú dices, sino intentar aportar en aquello que consideras que puede ser más útil para ellos, en este caso utilizando el fútbol, que me parece una herramienta muy potente porque es muy transversal. Si en vez de colocarlo como una finalidad el fútbol lo colocamos como una herramienta para llegar a niños, porque al final el fútbol es un juego,
O sea, ahora se ha pervertido un poco en las altas esferas, pero el fútbol originalmente tiene que ser un juego, tiene que ser divertido. Y en el caso de la India, por ejemplo, donde hay una política de castas muy marcada, hace que una cosa tan sencilla como marcar un gol, alguien de los intocables con alguien de la casta media o de la casta más alta se abracen para celebrar ese gol, sin pensar de dónde vienes, ni a dónde estás, ni da igual, ¿no? Entonces, me parece que es una herramienta muy potente para romper ciertas barreras y que te coloca a todo el mundo en el mismo plano. Swami, desde tu experiencia, sí, ¿cómo ves el voluntariado? Pues que es algo trascendental para la existencia de una sociedad que tenga una visión amplia, como que se supone que la sociedad en la que vivimos ahora, una visión global, como una humanidad en evolución, sería, y además la compañera ya lo ha dicho todo, están las mismas raíces. Lo que pasa es que qué curioso que cómo ha ido evolucionando en un nivel, al menos nuestra sociedad tecnológica, que parece como que tenemos que hacer publicidad del voluntariado cuando debería estar ya en la propia educación. Pero bueno, es el momento social. Ahora, si toca eso, pues vamos a empujarlo bien, porque es que es trascendente total para la existencia y ir hacia una supuesta valores que todos tenemos grabados genéticamente, aunque algunas veces incluso no los demostremos o parezcan o nos pongan otras personas, por ejemplo un empresario o empresaria que tiene todo esto dentro, y con qué facilidad la sociedad lo pone en otro lugar. En fin, mucha gente está trabajando por esto, y aunque sea silenciosamente, porque si no lo hicieran, mucha gente sabe que en la sociedad estaríamos ya autodestruidos. Porque el peligro de un ser humano, ya acabo, el peligro de un ser humano que está trabajando sin este sentimiento de que tiene que aportar, no solamente a sí mismo, es continuo. O sea, todos estamos en este peligro, ¿no? Precisamente por los valores. Así que hagamos mucha publicidad de esto, por favor. Pues yo, por completar lo que ya han dicho, que coincido plenamente y al 100% y suscribo, me voy a centrar un poco en el papel, ¿no? Que yo, para mí, veo en el voluntariado. Por un lado son termómetros. Las personas que son voluntarias ejercen de termómetro de realidades y situaciones que normalmente están invisibilizadas y dan ese pulso de qué está funcionando, pero qué no está funcionando dentro de las sociedades de las que formamos parte. Y también son altavoces. Altavoces no que usurpen la voz de los demás, sino altavoces de decirles a la gente que se ocupa de lo público o que está conformando esas redes para dar soluciones, que hay situaciones que tienen que ser tenidas en cuenta, que hay realidades que hay que transformar porque son esencialmente injustas. Y hablamos ya de valores mucho más grandes, pero que engloban al voluntariado, como es el tema de la justicia social. Para mí, esos serían los dos papeles, y que son trascendentales porque pueden influir. Y creo que eso es lo que nos tenemos que creer, en el cambio, en la transformación, desde el voluntariado, muchísimo. A través de las organizaciones se pueden promover cambios estables, duraderos e importantes. La sociedad civil es lo que es la acción en la sociedad civil, ¿no? Todos, de alguna manera, tendríamos que implicarnos un poco más en esta acción social, ¿no? Nosotros, desde la Fundación Meta-Hospice, la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos un voluntariado fuerte, tenemos un voluntariado que nos busca. De hecho, de ahí viene, ¿no? la fuerza de la entidad, porque nosotros estructuralmente hacemos muchas acciones, ¿no? Para difusión, divulgación, que todo el mundo sepa que puede tener a alguien que le acompañe en el proceso de morir. Nosotros acompañamos a las personas en su proceso de morir, apoyamos a las familias, acompañamos en el duelo. Entonces la difusión es fundamental, pero el trabajo está en el voluntariado. Al final nada tendría sentido si no estuviesen los voluntarios y las voluntarias. Ellos participan de todo lo que hacemos, participan de las actividades, son la fuente de información más importante y más veraz y más honesta del desequilibrio que hay, de la necesidad que hay, con lo cual escucharles e incorporarles. Decía antes Maite que a veces están como al final un poco de, sí, yo de la quería, organización, de hecho, ¿no? tirar de este hilo. Claro, pero sin embargo, por ejemplo, en la Fundación Meta son la parte fundamental. La Fundación Meta es personas 100%, personas que estamos para otras personas, entonces, y nos retroalimentamos así. Es nuestra esencia y es nuestra manera de estar en cuanto a entidad sin ánimo de lucro, que a veces es como
una cosa que parece que suena muy potente y muy importante, y la importancia solo está en el voluntariado, en el trabajo, en la acción que se hace con las personas que tienen esa demanda, que tienen esa necesidad, ¿no? Esto es indudable, pero quería un poco retomar, uniendo lo que está diciendo Guillermina con lo que dijo Swami Krishnananda, del tema de que sin los voluntarios verdaderamente las sociedades en general de, creo, todos los países del mundo de alguna manera se vendrían abajo. Y sin embargo el papel del voluntario no está reconocido, mucho menos en los estamentos públicos, y me temo, solo me lo temo, lo pongo ahí para que nos digáis vuestra opinión, que también dentro de las propias organizaciones, aunque en la Fundación Meta Hospice Guillermina haya dicho, bueno, para nosotros el voluntario tiene un papel relevante y casi es protagonista, ¿no? Pero ¿esto es así siempre? ¿Cómo os parece esto? ¿Dónde estamos? Yo querría decir también que a veces el voluntariado se ve como una cosa muy lejana y ser voluntario no significa tenerte que meter en un avión y hacer 10.000 kilómetros para ir a la otra punta del mundo a hacer algo que te pueda costar un dinero. O sea, al final yo siempre creo que de cerca a lejos también, es decir, en los barrios, en las comunidades, hay muchas cosas por hacer, por desgracia, hay muchas cosas por hacer. Entonces, yo animaría a que muchas veces gente que pueda tener miedo a esto, que empiece por una cosa cercana. Por ejemplo, mi pareja Elena siempre ha estado mucho tiempo con el tema de los gatos, en protectoras de animales cercanas, cuidando de colonias de gatos de las zonas donde está. Nosotros somos de Barcelona y hace 2 años que hemos venido aquí y sigue trabajando para Barcelona desde aquí. Es decir, es una cuestión mucho de voluntad, que de ahí viene la parte del voluntariado, de voluntad de querer, porque la causa la encontrarás y cada uno vibrará con una cosa. Es decir, oportunidades para todos las cosas. Exacto, por desgracia hay tantas causas: ecología, animales, deporte, hambruna, médicos. En el Mediterráneo estamos viviendo un desastre absoluto. Es decir, cada uno vibrará con una cosa distinta, pero simplemente que para introducirse en este mundo, que también digo que es muy difícil salir, una vez entras, gracias a Dios. Pero los que entran no tienen problema de quedarse para siempre. Correcto, por eso lo digo, por eso lo digo, que gracias a Dios, cuando rompes esta primera barrera, ya es ese reconocimiento, ese pago propio en ver que estás realmente ayudando a una tercera persona. Está claro, pero quisiera retomar un poco el tema del reconocimiento, que lógicamente hay una parte de que el propio voluntario, también hablaremos de esto, no busca el reconocimiento, Guillermina lo ha dicho, ¿no? Pero ¿cómo es su papel dentro del tejido de las organizaciones y del propio tejido social? ¿Tú querías aportar algo? Nada, 2 cosas en relación a lo que has dicho. La idea de que el voluntario no busca el reconocimiento, habría matices. Habría matices. Pero quiero hablar lo otro también para que no se me olvide. Y es una interpretación, una vez como en la otra coloquia que hemos tenido, el psico profesional del yoga, que yo asumo que la razón por que la sociedad ha dejado como oculto esta fase de expresión social, de voluntariado, tiene que ver pues, que la sociedad en un campo social pues, evoluciona hacia el individualismo, ¿verdad? Hacia, como diciendo, lo primero yo, y es como un entrenamiento que incluso la sociedad hace. Entonces, digamos que por compensación, y filosóficamente, insisto, hablando, la persona que entra en procesos de voluntariado es normal, para mí es normal, que no sea reconocido de la misma forma que, por ejemplo, en sociedad se reconoce el individualismo. Como un premio, aquí está esta persona que bien lo hace y todo esto. Me acuerdo cuando yo trabajaba en McDonald's hace muchísimos años y hubo una escena que hubo un robo y 2 voluntariamente fuimos a atraparlos, nos salió espontáneo, entonces luego nos dieron un premio. La sorpresa, y decía, ¿premio de qué si esto me ha salido espontáneo? O sea, una cosa voluntaria, ¿no? Entonces creo que hay una razón profunda de evolución espiritual y de autoconocimiento, de que la persona comprenda que que no se ha reconocido de la misma manera. Quería aportar eso.
Yo, apuntando lo que decías, sí quería comentar que el papel que tiene el voluntariado en las organizaciones, empezando por las organizaciones, tiene mucho que ver con la propia cultura de la organización interna. Tiene que ver si es una asociación o fundación que está más orientada al trabajo voluntario, a que la mayoría de las personas que están y forman parte de esa asociación sean personas voluntarias, con lo cual el papel es diferente, o si está más profesionalizada, porque se exigen ciertos conocimientos profesionales, a veces el papel que tiene el voluntariado es secundario, no es tan importante. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar desde dentro. Seamos asociaciones de voluntarios y voluntarias eminentemente o de personal contratado, el voluntariado tiene que tener el mismo papel y la misma importancia y tiene que integrarse dentro de la organización y de los equipos. Porque así se imbrican las distintas opiniones, cada uno desde su posición hará cosas diferentes. Pero la inclusión y la integración debe ser la misma. Claro, lo que pasa es que para hacer esa integración y esa inclusión en los equipos de las organizaciones, ¿qué formación o qué capacidades o qué características tiene que tener el o la voluntario o voluntaria? Sí, porque yo creo que hay un poco la idea, y conozco gente, ¿no?, que se ha acercado a alguna organización con ánimo de colaborar y, bueno, y sencillamente lo han disuadido, ¿no? Una forma de disuadir es decir, bueno, sí, tienes muy buena voluntad, pero ¿por qué no colaboras económicamente y te quedas ahí, ¿no? Yo creo que esto genera también una imagen muy particular del voluntariado, en el sentido de que parece que tú conoces organizaciones solamente porque te llaman por teléfono para pedir tu apoyo o que apoyes más y ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen es bastante distorsionante, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Porque, adelante. Cada organización o ámbito en el que se abre la posibilidad del llamado voluntariado tiene sus filtros. Por las razones que sean, va a tener sus filtros. Como que no, aunque potencialmente podríamos decir que para hacer cosas sencillas todo el mundo podría hacerlas, pero creo que toda organización... Hablemos de esos filtros, porque es importante. Esos filtros van, por ejemplo, claro, yo donde lo vi al principio, van por como que esa persona, en principio, hay que conocerla. Hay que conocerla. A un cierto nivel, ¿cuánto? No lo sé. Porque dar una moneda es muy fácil, pero no puedo profundizar mucho porque no quiero sesgar hacia donde yo he vivido. Claro. No quiero sesgarlo porque cada institución lo toma diferente. Claro. Pero es como que hubiera una mínima preparación, la justa, no voy a decir si psicológica o el tiempo que tenga, pero algo. Y lo dejo en el aire. Claro, yo creo que depende mucho de la propia misión de la organización y del tamaño y el tiempo que lleve en ese aspecto. Por ejemplo, la Fundación Vicente Ferrer lleva mucho tiempo en Anantapur, entonces lo que necesitaba hace 40 años no es lo mismo que ahora porque el nivel de especificidad es mucho más alto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui el año pasado y ahora cuando vuelvo a ir en julio, uno de los proyectos que tenían era el del reciclaje. O sea, ha evolucionado tanto que ya estamos en una meta de intentar impartir reciclaje en India, que las cosas se organicen porque allí es un caos, todo se tira en el mismo suelo, se quema. O sea, claro, evidentemente, ¿no? Pues hay tanta especificidad, ya tienen un hospital en Batalapalli, ya tienen un sitio para gente con infarto cerebral, hay un proyecto de mujeres, hay un proyecto de deporte, o sea, hay tanto, porque llevan tanto tiempo sobre el terreno, que creo que es lógico y natural de la organización en su crecimiento que ya necesita unos puestos más específicos. Lo que expone es que es lógico pensar que efectivamente si la organización tiene un hospital se necesitarán médicos, personas expertas. Ya, sí. Pero estamos hablando del voluntario y de las características que en principio como voluntario, sea médico o sea albañil, debe tener. No sé si yo sé que Guillermina justamente hace formación al voluntariado, no sé si tú tienes alguna... Claro, es verdad que es importante saber cuál es el objetivo de la entidad en sus fines y qué es lo que quiere alcanzar, ¿no? o la necesidad que quiere cubrir. Pero el
el potencial de un ser humano que quiere aportar algo es una joya, es un diamante. Entonces eso no puedes decir, bueno, como no tienes esta formación o no tienes, aporta algo económicamente, eso es otra cuestión. Y además eso yo creo que también es un poco falta de información, porque cada entidad tiene sus figuras, seguramente en sus estatutos o en su modo de regularse, en el que recoge las distintas figuras. La figura del voluntariado, pues nosotros que acompañamos al proceso de morir, somos una entidad que no todo el mundo puede ni quiere acompañar al proceso de morir, pero tiene un potencial y quiere aportar algo. Entonces vamos a escuchar a esa persona y vamos a decirle qué es lo que quieres hacer dentro de la organización. No, yo es que hago trabajo administrativo. Bienvenido. Bienvenido sea. Sí, es lo que decía Jordi, claro, justamente. Claro, porque eso alimenta a la organización. Yo creo que es importante entender que cuando una persona llega a autoorganización es un viaje, empieza un viaje además mutuo. Tienes que conocer qué es lo que quiere esa persona, qué le motiva, cuáles son sus expectativas, tienes que informar. Y otra pata fundamental, creo, por añadir, es la formación. Porque la buena voluntad está muy bien, pero estás en un contexto en el que vas a trabajar o vas a estar con personas, con lo cual tienes que también formarte no solo en conocimiento, sino también en deconstruirte a lo mejor sobre la realidad sobre la que quieres influir, porque todos venimos con filtros, ¿no? Entonces, hay un trabajo previo, por lo menos yo lo vemos así, en la Fundación también, de formarte, pero desde la experiencia y desde el lugar que quieres ocupar dentro de la organización para que puedas enfrentarte a las situaciones y también vaya generando tus expectativas, ¿no? Porque si no, hay una pata ahí que cojea. Claro, lo que pasa es que hay organizaciones muy grandes que a lo mejor pueden dedicar menos tiempo a las personas que van llegando, pero está muy bien que haya una formación previa, ¿no? Es imprescindible. Nosotros también desde la Fundación Meta Hospice consideramos que es imprescindible una formación previa y luego además nosotros vamos dando una formación anual obligatoria a todos los voluntarios, pues en medida de cómo va evolucionando el año y también de las necesidades que ellos demandan, les preguntamos, ¿no? ¿Qué queréis que hagamos este año? ¿Qué os apetecería más? ¿Qué necesidad veis que hace más falta? Porque además nosotros nos reunimos continuamente, nos reunimos con los distintos coordinadores de las distintas zonas, luego hacemos una puesta en común también mensual de todo el ámbito nacional y además luego tenemos también las sesiones de revisiones de casos, o sea que estamos continuamente, somos una familia, por decirlo de alguna manera, es que no puede ser de otra manera, no puedes decirle solo a una persona te necesito mañana de 2 a 6. Eso no es voluntariado y no funciona. Entonces la formación es fundamental, va a dar seguridad, va a dar confianza al voluntario, a la voluntaria y de alguna manera también va a hacer que luego pueda aportar más, porque incluso a lo mejor esa persona que ha entrado como voluntaria puede acabar formando a otros compañeros. Y ahí es donde se crea ese círculo y ese ciclo. Lo normal es que evolucione la persona dentro del ámbito en el que está, especialmente si hay una base de que esa persona va a evolucionar en ese contexto. Eso sí es así. Pero imagino que hay veces que se tienen que decir no, yo lo siento mucho, pero sí. O sea, habéis dicho muchas veces que no a alguien, pues bien porque sus motivaciones, que imagino que por las cuales se pregunta, es que no cabe esa posibilidad. Es que todo el mundo que se acerca a la fundación puede hacer algo. Puede hacer algo y empieza haciendo eso. Y luego tiene un periodo en el que ve, en el que se junta con los demás compañeros, en el que se va a sentir integrada o no en función también de lo que está haciendo. Pero si tú le das valor a lo que está haciendo, ¿cómo vas a rechazar a alguien? Nosotros no hemos tenido nunca a nadie. Quería aportar Swami. Que hay todo tipo de casos. Voy a tener que acercar mi realidad porque yo conocí el aspecto del donar tiempo, dedicarte en el contexto yoico de una organización. Y me acuerdo cuando yo ya conocía todo eso y me fui a la India. Me fui a la India por una decisión personal a conocer ambientes de esos. Y cómo tuve que aprender de mis emociones al querer donar mi tiempo y negarlo. Porque pues, se daban circunstancias. ¿Qué le llamas negarlo? Negarlo es, por ejemplo, claro, pero yo comprendí por qué era. Porque en la India la vida de los satsang, de los contextos espirituales, está unida a la sociedad.
Y entonces, por ejemplo, cosas en las que yo quería ofrecer mi tiempo, como podría ser, yo qué sé, cocinar o limpiar y barrer, todo eso estaba cubierto por los empleados de la India, familias que vivían de eso. Entonces, eso es un caso concreto que tuve que aprender. Pero luego lo curioso también es, y lo aprendí, lo comprendí, que en el contexto de ciertos grupos espirituales no se le acepta a cualquier persona que empiece a hacer. Ya. En la Fundación Vicente Ferrer, ¿cómo hacéis ese proceso de los voluntarios? Bueno, pues se pueden acercar a través de la web, ya estamos digitalizadas también, es lo que, o nos pueden llamar o se puede ya después de la pandemia. ¿Pero hay sitio para todos, para cualquier función o está muy específico? Existe el voluntariado en India, que como bien ha dicho Jordi, es un voluntariado que ha evolucionado hacia más especialización, porque allí lo que queremos es la gente que trabaja allí es población india, son de allí, ¿no? Entonces ya no es me voy allí a hacer lo que sea, no es que lo que sea no es lo que ayuda realmente. Claro, ¿no? por eso es lógico que haya filtros. Claro, ayuda ahí que pues una especialización que tú puedas formar, aportar y enseñar a la gente que está trabajando allí, por ejemplo en un hospital, para que sigan siendo los protagonistas de su cambio y de su día a día. Pero aquí en España es verdad que ofrecemos también, en las actividades que tenemos una parte de sensibilización, una parte también de educación para el desarrollo en colegios, y si quieres, y ofrecemos lo que tenemos, porque si no lo tenemos no te podemos decir, pues que yo quiero, imagínate, ¿no? Pues limpiar ventanas, es que no tenemos para darte eso. Yo te puedo ofrecer, entenderme la metáfora, ¿no? Yo te puedo ofrecer, si quieres, sensibilizar, acompañar a ir a coles, exposiciones que tenemos y las explicas y cuentas, dándole un papel protagonista, pero desde lo que tenemos. Ofrecemos como una bandeja de canapés, ¿no? Tú dices, esto es lo que tengo. ¿Y es legítimo que el voluntario o la voluntaria busque también una compensación no monetaria, por supuesto, pero eso, ¿cómo lo veis? ¿Emocional sobre todo? ¿De autoestima? Emocional, de sentir que estás contribuyendo a, vamos. Me acuerdo de una vez que estaba yo limpiando el parque de mi casa y una señora me dijo, ¿qué le hace esto usted? ¿Por terapia? Como que alguien me lo hubiera... digo, sí, me siento muy bien y le dije a la señora. Y efectivamente, esa época de mi vida en la que estuve limpiando el parque, veía que me sentaba maravilloso. Y digo, esto ya lo hago hasta por mí mismo, porque me creé mis primeras ideas de que estaba contribuyendo al ambiente, porque había mucha negatividad entre el barrio. ¿Esto forma parte de ser voluntario, Jordi? Yo creo que siguiendo con lo que ha dicho Yolanda del viaje, al final la excusa por la cual empieces no es necesariamente la excusa por la que repetirás y por la que acabarás. Es decir, alguien lo dirá porque, mira, tengo una oportunidad para ir a la India, gratis. Es legítimo, es decir, cada uno, la puerta de entrada es legítima, da igual. Luego te das cuenta que eso era la punta del iceberg. Pero solo te das cuenta cuando rompes esa primera barrera, y esta excusa para romper esa primera barrera te diría que me da igual, mientras la rompas. Es decir, una vez inicies este viaje, por las razones que sean, te darás cuenta de que hay un mundo ahí detrás que no sabíamos ni siquiera que estaba, ¿no? Entonces, esa barrera cada uno la romperá por una razón, pero al final es romperla, hacerlo y empezar ese viaje que sabes dónde empieza, pero no tienes ni idea dónde acaba ni cuándo acaba. Entonces, creo que uno de los retos de las asociaciones es intentar encontrar espacio para todo el mundo, pero visto al revés también, por desgracia hay muchas asociaciones distintas de muchos ámbitos distintos, y yo creo que buscando un poquito vas a encontrar tu lugar. Es decir, da igual que sea en la Fundación Vicente Ferrer, da igual que sea en Open Arms, da igual, porque hay muchas causas. Entonces, que no pasa nada si en alguna no encuentras tu sitio, porque estoy convencido que habrá sitio para ti. Si tienes esta pulsión interna de dar, de ayudar, seguro que encuentras el sitio. Es decir, me parece que da igual con que rompas la barrera, porque luego... Sí, en el contexto del yoga también decimos que no importa desde dónde cada uno empiece el yoga. Después, cuando sea... Sí, bueno, me gusta mucho el símil de una película, Matrix, porque creo que resume muy bien qué realidad vives, con qué realidad puedes elegir, ¿no? Al final se trata de una elección, como bien decía Jordi, habéis dicho, tú entras
haces un viaje, abres una puerta y te lleva a un viaje inesperado que no sabes cómo va a ir y decides en un momento dado, me voy a tomar la pastilla roja o la azul. Y ya yo no he vuelta atrás. Has elegido el azul y ya vas adelante con todo lo que eso implique. Y que hay momentos también pues, de frustración. Quiero decir, no todo es idílico, forma parte de ser humana, ¿no? y de nuestra propia vida, ¿no? Pero yo creo, estoy de acuerdo, no hay vuelta atrás. Una vez que abres esa puerta y tomas la pastilla, encontrarás causas diferentes, irás a otras organizaciones, volverás, irás, pero seguirás en el viaje. ¿Cómo se fomenta esa sensibilidad o esa sensibilización, esa concienciación a aportar a la sociedad, ¿no? En vez de quejarnos que somos tan aficionados a la queja continua sobre lo que nos rodea, ¿no? a resaltar nuestras carencias, pero raramente nos sentimos capaces de hacer algo por la sociedad para mejorarla. No, raramente nos borramos, ¿no? Pero que cuesta más que quejarse, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace o cómo se fomenta esa concienciación? Yo creo que van naciendo modelos. En la vida de las personas, y en la Matrix, en la película de cada persona, aparecen modelos, referencias, y eso impacta. Entonces, eso en filosofía decimos, es que mira, aunque te equivoques, en yoga tienes que ser modelo para otros. O sea, otros vienen detrás. Creo que socialmente pasa eso. ¿Y esto no es ponerte en un nivel superior a los demás? No necesariamente. Sentirse modelo para los demás. Vamos a ver, por ejemplo, ocurre mucho ahora en nuestra sociedad con este tema de recoger alimentos. Muchas personas mayores han encontrado cierta felicidad en participar, y lo ha dicho, los entrevistas lo dicen, cierta felicidad en contribuir, porque nuestra sociedad llega a tal nivel de soledad y de alejamiento de la posibilidad de ofrecer tu tiempo y estar tranquilo, porque es compartir las raíces. Entonces ya nada más que quería contribuir otra cosa más, que es que emociones se van a vivir todas, como tú dices, unas muy agradables y otras como diciendo yo quiero salir corriendo de aquí, ¿verdad? Yo creo que es bueno hacer todo eso para que después la gente saque sus reflexiones de su mundo de acción, porque esta mañana lo comentábamos, también hay que reflexionar, ¿verdad? Entonces, que las personas que donan tiempo, que esto y que, en fin, que pasen también por todo tipo de emociones, para crear reflexiones de vida. Claro, comparto contigo lo que dices en cuanto a los modelos, ¿no? Pero también es verdad, por ejemplo, en nuestro caso, se nos acercan muchas personas porque han vivido un momento que les ha movido algo. Más que un modelo de algo, un modelo a alguien, ha habido algo que ha pasado en su vida que les ha despertado algo que además está innato en todos. Es que está innato, y eso es lo que olvidamos a lo mejor con las prisas que tenemos ahora mismo cuando vivimos, pero es algo que llevamos todos dentro. Entonces, a nada que hagas un poco de difusión, que en cualquier actividad que puedas, que hay miles de actividades que desde las entidades podemos poner en marcha, que contemos, pues mira, si esto que estamos haciendo te gusta, puedes participar de ello de otra manera, ¿no? Desde dentro. Lo que sí que es verdad que nunca puede ser alguien que le sobre tiempo. A mí me sobra tiempo porque se han ido ya los hijos o porque me he jubilado. No. Tiene que haber una reflexión previa que diga, yo lo que voy a hacer es invertir mi tiempo aquí. Pero a veces, en nuestro caso, es eso, ¿no? Ha habido una circunstancia, ha habido un momento que se les ha movido algo ancestral también que está en nosotros, en todos y cada uno. Claro, y entonces llaman, ¿no? Y también es verdad que es muy importante, hacemos charlas, nosotros damos charlas en las que somos muy claros al respecto, incluso a lo mejor un poquito duros, puede ser, ¿no? Pero sí muy realistas con lo que hacemos, ¿no? Para que también las personas sepan que si vienen, esto es lo que hay, ¿no? Y la gente quiere, la gente sí. Adelante, Yolanda. Pues yo decir también, al hilo de lo que decía Pepa, de la queja. Lo importante para mí, la clave, y es muy personal, es una opinión, del voluntariado, de alguien que quiere ser voluntaria en cualquier asociación o fundación, es que sales del yo. De instalarme en la queja, en qué me pasa a mí, en qué no me gusta. Sales de esa mirada hacia adentro, hacia mí, yo, mí conmigo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? Todo es importante porque me pasa a mí. Sales de ahí y te fijas en el otro, en la otra persona. Y ese cambio yo lo he visto, y a mí me pasó cuando empecé a ser voluntaria hace mucho tiempo. Málaga Acoge, por ejemplo, empecé hace mucho tiempo. Sales del yo
y ya te das cuenta que relativizas mucho más tu propia realidad y esa queja continua que no te das cuenta, pero está ahí, ¿no? Al hilo de esto, me acuerdo perfectamente de mi primer viaje en la India 2013. A la vuelta me hice una promesa a mí mismo y siempre la cuento, y es: no tengo derecho a quejarme nunca más de muchas cosas. Es decir, porque el impacto fue tan grande, luego se ha relativizado y evidentemente he vuelto muchas veces, pero para que veáis el impacto inicial de esa experiencia, ¿no? Es decir, hay mucha gente que le da miedo ir porque me va a afectar y yo estoy bien ahora, estoy como equilibrado, si a mí me ocurrió lo contrario, ¿no? Es como una paz de repente, un wow, ¿no? Y luego, por otro lado, y siguiendo lo que decíais, creo que hay una parte muy importante hoy en día, que es comunicar lo que se hace, acertar en el canal para acercarnos también a la sociedad actual, cómo consume la información, y ahí me voy un poco también a mi parte, ¿no?, de lo que nos dedicamos. Hoy en día es triste, pero parece que si no comunicas algo no existe, si no lo visibilizas no existe. Cada vez hay más plataformas donde de una manera gratuita tú poder expresar lo que haces. Hay gente que lo utiliza para enseñarnos qué ha comido hoy, que es muy respetable cada uno lo que sea, y hay otros que lo utilizan para divulgar, ¿no? Es decir, a que no nos desconectemos de lo que está ocurriendo, porque las generaciones que suben tienen que ser nuestro relevo. Esto es un poco lo que, en el contexto de que cuando yo decía la palabra modelo. Claro, ahí voy. Vicente Ferrer fue un modelo en su momento clarísimo. Yo he tenido la suerte de compartir muchas charlas con Ana Ferrer y con Moncho, y hay algo ahí que no sabría definirlo, pero cuando te habla Ana en primera persona de cuando llegaron, de los pozos que construía, dices, wow. Yo creo que sí que hay modelos en este sentido, gracias a Dios que los hay. Sin embargo, el propio voluntario a veces, y cuando se van a países de los llamados subdesarrollados o del tercer mundo, etcétera, etcétera, parece que hay esto que se da en llamar y que se llama neocolonialismo, ¿no?, que lo que hace es situar a la persona voluntaria en un estatus de yo vengo a ayudar porque claro, yo puedo y yo vengo a hacer mi papel y yo vuelvo a... En fin, en este sentido es en el que el voluntario está ahí en un espectro entre algo genuino y algo que le nace del alma, por permitirme este término, ¿no?, en querer verdaderamente aliviar el sufrimiento de los demás, y también el voluntario que verdaderamente siente que se coloca en esta superioridad o que simplemente va a aprovechar una época de voluntariado pues para desarrollar sus propias competencias profesionales o viajar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Esos matices lo crea la sociedad en la que nace ese voluntario. La sociedad en la que tenemos crea esa especie de tendencias, pero mi opinión es que todo voluntario que entre en este proceso como parte de su propia vitalidad y de su propia película existencial acabará aprendiendo la lección de que las cosas no van por ahí. ¿Creéis que es así? ¿A que el voluntario acabará porque encontrará ciertas situaciones límites en el que yo entiendo que la vida dice las cosas son así, en el cosmos, en la vida, y si quieres profundizar en ello vas a profundizar, y si no, créate otra película. ¿Pensáis que es así? Yolanda, que te he visto la cara así un poco... Yo creo que sí, pero no siempre, ¿eh? Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad las organizaciones para hablar de un término que a mí me gusta mucho, de deconstruirse. Hay que deconstruirse mucho cuando se viaja, sobre todo al sur global, porque primero cambiar ese concepto de ayuda, ser mucho más humildes y pensar que tú vas allí a aprender, básicamente, y desde el respeto y desde no juzgar y quitándote prejuicios, y eso es un proceso. Eso es un proceso. Yo creo que eso es muy importante para evitar, que no creo que se haga conscientemente en muchos casos, pero ese neocolonialismo, ¿no?, del voluntariado internacional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que el papel ahí es nuestro, es responsabilidad nuestra explicar dónde vas y qué vas a vivir. Supongo que también sucede, por ejemplo, en el acompañamiento en los procesos de morir o en los duelos, ¿no?, que hay un tipo de voluntariado que se puede
no lo sé, que se puede colocar en esa... Puede haber un riesgo, es ¿Sí? verdad que puede haber un riesgo en el que alguien llegue y diga, bueno, yo estoy aquí porque yo estoy bien y tú no. Nosotros por eso partimos de la base de que todos nos estamos muriendo en este momento. Con lo cual, si vas a acompañar a alguien que está en su Algo muy proceso de morir, importante. tienes que ir por delante con tu verdad, y tu verdad es que tú también estás muriendo. Y desde el momento que asimilan esa parte, todo va sobre ruedas. Y cuando alguien quizá, pues puede haber, ¿no? Pues que no ha llegado a entender esa parte, o que acompañó, o que en un momento acompañó a un familiar y se cree que por eso ya puede acompañar a otras personas, y que a lo mejor en la formación pues no ha llegado a integrar lo que nosotros transmitimos. Entonces, de una manera natural va a ir dejando este voluntariado. Y posiblemente Sí. encontrará otro. Ese es el Sí, es que es lo que proceso. decía él, encontrará otro. Pero va a ser de manera esto es muy natural. Exacto, es que es exactamente esto, es decir, entender, puede ser que haya gente que empieza este viaje entendiendo que es una cosa unidireccional, de mí hacia afuera, y lo que haces en el avión de vuelta es darte cuenta que tú te estás llevando muchas más cosas. Y empiezas a reflexionar y empiezas a pensar y dices, la cantidad de cosas que yo he aprendido, y no era mi idea inicial, porque muchas veces por desconocimiento, porque estamos programados así por donde estamos, pero empiezas a entender que es un camino de doble dirección todo el rato. Y tienes que estar dispuesto a desbloquear esa parte y a no ser a ser permeable, a no ir con ninguna coraza y decir, seres humanos relacionándose en cualquier ámbito, da igual. Es que da igual, porque esa es como la excusa. Al final son dos seres humanos relacionándose, intercambiando información. Hay una cuestión importante que yo creo que las organizaciones han ido dejando un poquito, pero todavía sigue ahí en el fondo de muchas fundacionalmente, y es el tema de la religión o los dogmas, ¿no? Por ejemplo, en el acompañamiento a la hora de la muerte y tal, ahí también hay acercamientos diferentes, supongo, ¿no? Entre organizaciones. Ahí la religión o no la religión tiene un papel fundamental que me gustaría que dijeras en vuestro caso. Nosotros acompañamos a cualquier persona que nos lo solicite, y nos encontramos personas católicas muy creyentes, practicantes, que en el último momento de su vida o los últimos momentos pues no les ha servido. Otras personas sí, su creencia ha sido un asidero para trascender y para hacer este viaje, pero encontramos otras personas que no tienen, o aparentemente dicen no tener ningún tipo de creencia. El proceso de morir está más allá. Forma parte de la espiritualidad, y la espiritualidad es inherente a todo ser humano. Entonces nosotros acompañamos desde ahí, desde el laicismo, pero desde la espiritualidad, y eso es lo que nos iguala además. Entonces da igual que seas hinduista, que seas judío cristiano, que seas... ahora mira, estamos acompañando a una persona de Marruecos en Guadalajara. Entonces trabajamos con el imán desde el mayor de los respetos absolutos, porque nosotros no intervenimos en esa parte. Para acompañar el proceso de morir no hace falta intervenir en ningún dogma de fe. De todas formas, hilando un poco lo que tú has dicho, es verdad que hay organizaciones que acompañan o que incluso hacen un servicio de otro tipo desde su sesgo religioso. Bueno, por ejemplo, el catolicismo, o sea, pues lógicamente hacen también mucho servicio, no desde el laicismo, sino desde la religión, ¿no? Yo lo que creo, o en mi experiencia, por lo menos lo que yo he visto en relación a la posibilidad de hacer servicio o de acompañar a las personas sin el sesgo de la religión, es poder situarse en un papel en el que tú estás acompañando o haciendo servicio a esa persona concretamente. Entonces, colocarse creo que es fundamental donde la persona está.
o donde esa comunidad está, no donde tú lo dijiste al inicio, Jordi, no donde tú crees que hay que estar, o me pareció entender esto, ¿no? Bueno, que vas a un sitio en el que tienes que entender que el extraño eres tú, dijéramos, ¿no? El que tiene que hacer No, el y que proceso. tú acompañas a esa persona donde la persona está, de manera que lo que dice Guillermina, si es católico, puedo acompañarle ahí, si es hinduista también, y si... ¿no? Y sin juzgar, es decir, su realidad es esa. Yo no tengo que venir a decirte nada absolutamente sobre eso. Es decir, yo me coloco a tu lado, ni encima ni a tu lado, y me dejo también orientar. Sobre todo al principio es muy importante escuchar, porque si no conoces ese sistema, cómo está organizado, porque para ellos tiene todo el sentido del mundo estar organizados como están. Y si tú los escuchas y entiendes de dónde vienen y en qué situación viven, vengo de aquí con la mochila llena de prejuicios, pero tengo la obligación de dejarla en el aeropuerto y ponerme allí sin nada y escuchar para entender. Y una vez entiendo, puedo acertar mucho más en ese acompañamiento. Pero es muy importante conocer a la persona que tienes delante, porque es lo que te decía antes, es de doble camino. Entonces, yo necesito empaparme de tu realidad para intentar acompañarte y entender mucho mejor dónde puedo ser útil. Porque a lo mejor yo pienso una cosa, pero no es la realidad. Entonces, si yo te escucho mucho, si yo te entiendo de qué familia vienes, a qué os dedicáis, cómo estáis organizados, cosas que os han pasado que os hayan podido marcar, todo eso a mí me da información para entender, aunque no hable su idioma, aunque no comparta su religión. Pues son muchas las barreras que podrían a priori diferenciarnos. Pero sí, como bien ha dicho Guillermina, siempre hay una parte que nos pone a todos igual. Que es la parte espiritual. Es dos seres humanos compartiendo un espacio y un tiempo. Sí. La humanidad, sí. Claro. Yolanda, yo creo que tienes mucho que decir tú también en este punto. Bueno, yo por añadir, porque se lo están diciendo maravillosamente bien, yo creo que son importantes también los valores de las organizaciones y de las asociaciones. Hablamos muchas veces de la misión y es fundamental, es hacia dónde, quién eres y hacia dónde vas. Pero yo creo que los valores, yo aconsejaría a las personas que quieran ser voluntarias que se fijen en los valores de las asociaciones y de las causas, ¿no?, donde quieren participar, ¿no? Porque el humanismo es esencial y concuerda con eso, somos seres que estamos en el mismo plano y desde ahí vamos a construir nuestra interacción conjuntamente, sin que yo te diga ni tú me digas, escuchándonos, y la independencia y luego el respeto a todo tipo de creencia, de credo, de religión, y desde ahí se construye. Eso yo creo que es una conquista de nuestra sociedad de hoy, ¿no? Porque antes, digamos que este tipo de causas estaban más unidas a la Iglesia, en nuestro caso, ¿no?, que a las organizaciones de tipo religioso, pero ahora evidentemente es el humanismo, ¿no?, de las personas el que las mueve a actuar, ¿no? Pero ¿vosotros creéis que a los niños pequeños, en los sistemas educativos y en los medios de comunicación, se les anima a prestar un servicio a la sociedad cuando ellos puedan o como se pueda? Si la sociedad, la educación evoluciona, eso tendrá que estar incluido en la propia educación, cómo hacer el niño sensible a lo que es el grupo, ¿verdad? Tendrá que estar incluido. Hoy no es así. En otras culturas, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no?, digamos que todo el mundo hace un poquito de voluntariado, aunque sea para dentro de los estudios incluso, ¿no?, como mérito, ¿no? Pero aquí no es así. Claro, me gustaría saber vuestra opinión más. Yo como he trabajado con muchos niños, porque mayoritariamente he entrenado a niños pequeños en los últimos 18 años, sí se percibe un poco de cambio. Pero, por ejemplo, hablando del caso claro de este país, somos incapaces de ponernos de acuerdo en una ley de educación que vaya más allá de colores. Entonces, yo, desde dentro, estando en el sistema público de educación, he tenido 3 planes distintos, que si la LOCSE, que si la LOMCE, que si la... O sea, esto tiene que trascender por encima de cualquier otra cosa. Es la educación, no puede ser que vayas virando el volante cada vez que hay una curva, porque Entonces, estas cosas que nos igualan deberían formar la base. La base de, ya cada vez está mutando más a cosas más colaborativas, en trabajos en grupo, en proyectos, dijéramos, ensuciarse las manos fuera del aula, que a veces los teníamos como siempre metidos en el aula, ¿no? Sal fuera, experimenta, vive. Entonces, todas estas cosas me parece que tienen que ser importantes, pero en este país no acaba de ser... Una vez más vamos al tema de los modelos. ¿Qué tipo de conciencia ha desarrollado el propio profesor que va a estar con los alumnos?
Y eso en los diferentes Para que países. tengamos tiempo para todas, me gustaría también saber qué opináis en este sentido vosotras, ¿no? ¿Se puede hacer algo más desde la educación, incluso en casa, ¿eh? O sea, que la educación no solo es un sistema educativo, sino en casa también. Incluye todos los ámbitos del niño. Pues yo ahí, Pepa, voy a coger algo que tú has dicho que es muy importante. Es verdad, y por complementar lo que habéis dicho, que la educación se le carga mucha responsabilidad. Pero las personas nos socializamos desde muchos ámbitos diferentes. Empieza con la familia, lógicamente. La escuela es un cambio que se nota muy claramente y que afecta a niños y niñas. Pero luego está algo que has dicho y que quiero poner el foco: los medios de comunicación. Yo lo siento mucho, no voy a daros una buena noticia, pero es que es una batalla perdida. O sea, en la capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación en los chicos y las chicas, en nosotros mismos y nosotras mismas, es brutal. Entonces, lo que hay que, creo, es fomentar el sentido crítico, el sentido también de escuchar, no solo escuchar aquello que te reafirma en lo que tú piensas, sino aquello que también te puede dar otras visiones de otras personas y abrir la mirada, porque si no, difícilmente vamos a poder hacer sociedades diferentes, ¿no? Sí, porque además en la sociedad actual el individuo es cada vez más controlado por eso. Y yo solo es un segundo, porque es un concepto que me parece muy importante, que es la espiral del silencio, en la que está cayendo las nuevas sociedades. Es decir, tú sigues en Twitter, la gente afina a ti. Todo el rato estás rodeado de gente que refuerza tu pensamiento. Esto antiguamente no pasaba, y este concepto de la espiral del silencio, que no vamos a desarrollar, simplemente lo dejo cada uno que lo busque, pero me parece importante también. No, pero es muy importante. Porque seguimos a cuentas que son afines, ¿no? Y todo el rato estamos viendo mensajes que refuerzan y nos anulan este espíritu crítico, que creo que es muy importante, ¿no? Leer todo y tomar decisiones. ¿Qué opináis vosotras? Yo tengo mi propia opinión a este respecto. Creo que hemos cometido un error. Somos una sociedad, me parece, que salvamos casi todos los escollos legalizando. Entonces hemos sacado una ley marco que regula el voluntariado a nivel nacional, que además luego se desarrolla por leyes comunitarias, y ya hemos cumplido. Ya está, porque ya tenemos una ley, pues ya hemos cumplido. Ya nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no, y ya está, y con eso hemos hecho todo. Entonces, creo que no, creo que hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer a nivel no solo también de educativo, ¿no? Que comparto contigo que se pone mucha responsabilidad en la educación, ¿no? Sino a nivel de sociedad, a nivel de medios de comunicación, de redes sociales. Nosotros vamos a centros cívicos, vamos a bibliotecas, ofrecemos charlas, que luego a veces que no viene mucha gente, es verdad, pero no importa. Hay que seguir haciéndolo, hay que seguir sembrando, porque lo que haces hoy vale mañana. Entonces tenemos, yo creo, que ese vicio de regularizar. Vamos a hacer leyes y entonces ya con eso lo tenemos todo resuelto. No, no vale esa parte, y tenemos que tener cuidado con una cosa, y termino, con las instituciones, porque están generando una idea del voluntariado muy institucional y se pierde la esencia del compromiso, de la reflexión personal. Se vaya a una figura construida. Entonces es ahí donde creo que tenemos más riesgo. Explícalo un poquito más. Sí, porque esto es muy importante. Claro, socialmente tenemos una ley marco, ¿no? Nuestra ley marco, y luego tenemos una ley que además se desarrolla en cada comunidad autónoma. Y además ahora las instituciones a nivel de ayuntamientos, a nivel de consejerías, están fomentando mucho el voluntariado. Entonces, esto es crear una figura que va más allá de algo que a ti te mueve desde dentro para aportar a nivelar las desigualdades, a mejorar tu entorno, No, y a transformar. Pasa a ser algo que es institucional total, que es una figura más. Entonces Pues, ya parece que es como un cargo más. ¿Tú qué eres? Dice, yo soy voluntario. creo que vamos a generar a partir de esto, porque quedan algunos temas, este que ha puesto Jordi sobre la mesa, el que acaba de poner Guillermina, algunas cuestiones que habéis comentado muy importantes, así que vamos a promocionar una segunda parte de este encuentro para meternos un poco más profundamente en algunos temas, porque hemos agotado nuestro tiempo y ha sido un privilegio y un placer teneros aquí y compartir con vosotros. Hemos aprendido
muchísimo seguro, ¿verdad, Pepa? Y muchas gracias a todos porque bueno, ha sido estupendo escucharos, así que nada, esperamos veros en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Namaste.